Ya. Espero que no suene tanto mi familia de fondo porque paré un rato porque están gritando mucho. Los fines de semana me complica grabar porque están todos, entonces hay mucho ruido. Espero que no suene tanto, ¿ya? Vamos a ver la P5. En este nos piden, nos dan dos, aquí deberían ser vectores, ya. Me pasa mucho que se olvida poner los vectores, pero esos son vectores. Y básicamente nos dan dos vectores, tal que X es distinto de Y. Y tenemos que, para R mayor a 0, sabemos que está el conjunto A, que es la bola de centro en X y radio R, intersectado con la bola de centro en Y radio R, y que es distinto de vacío. Ya esto nos está diciendo que la intersección de las bolas existe, hay elementos dentro de la intersección, y queremos demostrar que A es abierto. ¿Ya? Si nosotros intentamos graficar en R2, ¿ya? Vamos a tomar dos vectores, un vector X y un vector Y, ¿ya? Y queremos que estos tengamos dos bolas del mismo radio, en este caso. ¿Ya? El mismo ejercicio se puede hacer tomando radios distintos, ¿ya? Y en verdad el resultado es igual. Ya en este caso son bolas abiertas. Vamos a tener una bola que es así. Ya lo primero siempre para este tipo de ejercicios, si es que pueden intentar graficar, yo recomiendo que grafiquen porque eso en verdad lo hace más fácil. Ya tenemos esto, ya donde aquí tenemos un radio R, y aquí también un radio R. ¿Ya? Es importante en este ejercicio que notemos que nos dicen que es distinto de vacío, porque si fuera vacío, es el caso trivial. Ya si tuviéramos que la intersección es vacía y que el conjunto A es igual al vacío, el vacío es abierto y cerrado, entonces no es ni siquiera necesario demostrarlo. Pero si nos dijeran como se cumple si no nos dijeran que se tiene esto, ya ni nosotros tuviéramos que simplemente, perdón, tuviéramos que simplemente analizar la intersección, se tendrían que dividir en dos casos. Primero el caso donde es vacío, y ese caso es directo, y después el caso donde no es vacío, que es el caso que vamos a realizar ahora. Y nos piden demostrar por definición. Y aquí es por definición, nosotros lo que queremos hacer es demostrar que para cualquier punto perteneciente a A existe algún radio, tal que la bola de centro en ese punto y el radio que existe, pertenece al subconjunto. ¿Ya? Por ejemplo, en este caso, queremos que para todo punto X barra, por ejemplo, si yo me pongo acá, si me pongo acá, si me pongo acá, yo pueda hacer un radio tal que esa bola se encuentre contenida dentro del conjunto A. Y el conjunto obviamente es esta intersección de acá, así que es toda esta área, que es el conjunto A. Entonces, traduciendo eso al lenguaje, porque como nos piden demostrar, queremos hacerlo bien, queremos por demostrar que para todo X barra perteneciente a mi conjunto A existe algún radio barra mayor a 0, tal que la bola de centro en X barra y radio R barra es subconjunto de A. ¿Ya? Eso es como lo que queremos demostrar para probar que A es abierto. Si eso se tiene, A es abierto. Si eso no se tiene, A no es abierto. Entonces nosotros tenemos acá nuestro conjunto A. Y la forma típica de proceder en este tipo de ejercicios es encontrar el radio que nosotros es conveniente para nuestro ejercicio y después probar que efectivamente se tiene esta condición de acá. ¿Ya? Entonces, el cómo definimos ese radio va a ser lo que va a variar dependiendo del ejercicio. Ya esta es como la forma más genérica, pero es como el ejercicio más típico, el como más básico para empezar a entenderlo. Pero en general lo que cambia es cómo ustedes definen ese radio. ¿Ya? En este caso, nosotros, por ejemplo, nos podemos dar cuenta que hay ciertas distancias que podemos como tomar, ¿ya? Para empezar a definir el radio. Vamos a tomar esto. Vamos a pegar esto acá abajo. Más grandecito. Ya, como le estaba diciendo, que me interrumpió junto a mi hermana, nosotros tenemos ciertas distancias que podemos definir en nuestro conjunto. Por ejemplo, asumiendo que el X barra está aquí, ya puede estar en cualquier otro lado, porque es un X barra arbitrario. Yo me doy cuenta que algo conveniente podría ser definir las distancias hacia los bordes. ¿Ya? Por ejemplo, yo podría definir esta distancia hacia aquí y podría definir esta distancia hacia aquí. Ambas distancias como hacia aquí, perdón, y hacia aquí. Ahí sí. Ambas distancias son distancias que miden como el borde más pequeñito, ¿ya? O sea, en verdad podríamos tener más, podríamos tener, por ejemplo, esta distancia hacia acá o esta distancia hacia acá, ¿ya? Eh, y esas distancias yo las puedo definir, ¿ya? Em, y se definen en base a los puntos que yo ya tengo. Ahí borré esa línea de ahí. Ahí, sí. Y ahí. Se pueden definir en base a los puntos que yo ya tengo. Por ejemplo, tenemos que la distancia acá, una de las distancias que habíamos puesto, esta distancia de aquí, no es más ni menos que la distancia que existe entre el radio
desde X hacia el borde, porque por ejemplo acá nosotros tenemos este de aquí, va a ser el radio barra, y aquí es el radio va a ser el radio normal, que es el radio de nuestro ejercicio, ya el radio que define esta bola, este R. Y si nos damos cuenta, si nosotros a ese radio le restamos la distancia entre X y X barra, aquí esta distancia de aquí, voy a anotarlo bien, espérame, radio, y esta aquí sería la distancia, es decir, la norma entre X y X barra, ¿ya? Si nos damos cuenta la distancia que va desde X hasta X barra, entonces nos queda este cachito morado, ¿o no? Al hacer esa resta. Entonces yo a esa distancia, por ejemplo, la vamos a llamar dx, que va a ser igual a la distancia, el radio, menos la distancia entre X y X barra. Ya aquí lo anoté al revés de lo que está aquí. Ah, no, está igual, pero lo pueden anotar al revés, va a ser análogo. ¿Ya? De la misma forma, nos damos cuenta que existe otra distancia que nosotros podemos definir convenientemente, ¿ya? Que es la distancia que está entre mi punto, ahí lo borré, ahí está. La distancia entre mi punto X barra y el otro borde del conjunto, ¿ya? Que es, por ejemplo, si nosotros tenemos acá el radio, ya que este también es R, en este caso es el mismo R, como les dije podrían ser R distintos, en este caso el mismo, pero da igual. Y tenemos la distancia, esta distancia aquí, ya va a ser la distancia entre I menos X barra, y nos queda, al realizar esa resta, este cachito de acá, así, ¿ya? Entonces vamos a llamar a esa distancia la distancia de I, que va a ser igual a R menos I menos X barra. Esas dos distancias son las distancias que yo me puedo definir a partir de lo que yo conozco del conjunto. Si nos damos cuenta, yo podría tener infinitas distancias. El tema es que en base a los datos que yo tengo del problema, yo no tengo cómo definirlas, ¿ya? Por ejemplo, yo podría decir, yo quiero tomar, no sé, esta distancia. Vamos a darle un moradito. Yo quiero tomar, por ejemplo, esta distancia. Esa distancia hacia este punto de acá. Pero yo no tengo datos en mi problema que me permitan definir eso. Entonces yo tengo que encontrar las distancias en base a lo que yo puedo encontrar. Porque si yo no tengo cómo escribir esa distancia, yo no puedo argumentar siquiera que exista, ¿ya? Y menos puedo trabajar con ella para probar lo que yo quiero demostrar. Entonces tomamos nosotros lo que nosotros podemos trabajar y después vemos, en este caso, que una de las distancias, por ejemplo, era esta distancia aquí, otra de la distancia era esta distancia de acá. Y nosotros nos damos cuenta que si yo tomo la distancia más chiquitita de entre estas dos y voy a estar justo en el límite del borde, porque estas distancias son las distancias al borde. Entonces si me quedo con la más chiquita voy a estar como justo en el límite. Por ejemplo, voy a explicarme mejor. Por ejemplo, voy a agrandar aquí. Si yo tuviera el X barra aquí, ¿ya? Una de las distancias que yo podría definir es la distancia ahí, ¿ya? Esa distancia, pero la distancia al borde en base a I. Esa distancia sería esta de acá. Yo aquí la definí como DI, que sería esta de acá. Y también tendría la distancia contraria, pero respecto a X, que sería más o menos esta distancia de acá, de X. Si nos damos cuenta, si hago el circulito o la bola de centro en X barra y radio de X, me queda más o menos una cosa así. Entonces claramente me salgo del conjunto. Pero por otro lado, si yo hago esa misma bola de centro en X barra y radio de Y, me va a quedar una cosita así. Porque una de esas dos distancias era más pequeñita. Entonces yo me doy cuenta que si tomara la distancia más chiquitita hacia el borde, entre las dos distancias que yo me puedo definir, la bola queda justo en el límite, ¿ya? El tema es que como yo quiero que esté completamente contenido, no me sirve que quede justo en el límite porque ahí no está completamente contenido. Entonces lo que uno hace típicamente es partirlo por 2. Es decir, yo voy a tomar la mínima distancia, en este caso de I, partido por 2, cosa de que la bolita que me quede sea más o menos así. No dije horrible, pero más o menos así. Y ahí notamos que está completamente contenida el conjunto, ¿ya? Entonces eso uno lo puede ver como gráficamente. También es como, se puede como demostrar, vamos a demostrarlo ahora. Pero esto es como la explicación gráfica. Entonces, aquí nos damos cuenta que lo más conveniente para establecer mi radio, es decir, que yo voy a tomar como radio barra el mínimo entre las dos distancias que definí, de X de Y, partido por 2. ¿Ya? ¿Por qué por 2? Netamente por eso que les dije de que si hacemos justo en el borde, vamos a estar como que está como justo en el límite. Entonces lo achicamos un poquito para asegurar que esté completamente contenido y como no tener atado, ¿ya? Entonces básicamente eso, puede ser partido por 3, partido por 4, partido por 7, no importa, ¿ya? La cosa es que el hecho de dividirlo nos asegura que la distancia que estamos tomando es más pequeñita.
Me ha pasado otros semestres que se me preguntan, no sé, ¿por qué no le puedo restar un 1, por ejemplo? Así como, porque puede pasar que la distancia, que el mínimo aquí sea tan chiquitito que al restar -1 te dé un radio negativo, por ejemplo. ¿Ya? Por eso es que lo más conveniente es utilizar las fracciones, porque eso nos asegura que seguimos teniendo una distancia positiva, distinta de cero y todas esas cuestiones. ¿Ya? Entonces eso. Una vez que ya definimos nuestro radio, lo que falta es demostrar que efectivamente para ese radio se tiene lo pedido. Entonces queremos demostrar que la bola de centro en X barra y radio R para X barra arbitrario perteneciente a es subconjunto de A. Y si demostramos eso, entonces se tendría que nuestra bola era abierta. Entonces, para demostrar que algo es subconjunto de algo, lo típicamente que uno hace es tomar un Z o un valor perteneciente a un subconjunto y demostrar que si Z pertenece a la bola de centro en X barra y radio R barra, entonces Z pertenece a A. Y entonces lo que vamos a demostrar es que por demostrar que sea Z perteneciente a bola de X barra, R barra arbitrario, entonces Z pertenece a A. ¿Ya? Esa es como una forma de demostrar que se tiene esta inclusión. Ver que todos los elementos pertenecientes a la bola pertenecen también a A. Entonces, partimos por lo que nosotros conocemos, que en este caso es que Z pertenece a la bola de centro en X barra y radio R arbitrario. Entonces tenemos que sea Z perteneciente a la bola de X barra radio R arbitrario. Y aquí uno empieza a trabajar con las desigualdades. Lo primero, como Z pertenece a la bola de centro en X barra y radio R, entonces tenemos que la norma entre Z menos X barra es menor a R. Y ahí esto es por definición de que esta bola es una bola abierta y que Z pertenece a la bola. Que Z pertenezca a la bola significa que se tiene esta desigualdad. Como habíamos definido, aquí es radio R barra. Como habíamos definido R barra, tenemos entonces que Z menos X barra va a ser menor al mínimo entre de X y de Y, partido por 2. Y esto es netamente reemplazar la definición de R barra que nosotros tenemos. Ahora, lo que nosotros decidimos que iba a ser R barra. Esto de aquí, ¿ya? Quiere decir dos cosas. Quiere decir, por un lado, que Z menos X barra es menor a de X partido en 2. Y a su vez, quiere decir que Z menos X barra es menor a de Y partido en 2. Ya se tienen que tener las dos. ¿Por qué? Porque si el mínimo fuera de X, quiere decir que se tiene esto, pero como dx va a ser menor que dy, entonces se tiene esto. Y por lo tanto, se tiene esto. Por el contrario, si el mínimo fuera de y, que sería este segundo caso, se tendría que, entonces esto es menor a dy, pero dy es menor a dx, y por lo tanto se tendría esto. ¿Ya? Es decir, no importa cuál de los dos valores sea menor, siempre voy a tener las dos desigualdades, porque una implica la otra, y así sucesivamente, ¿ya? Se implican mutuamente, porque estoy tomando el mínimo. ¿Ya? Entonces, ya a la vez, yo sé que esto está dividido en 2, entonces es menor a esto sin partir en 2, ¿cierto? Porque al quitarle la división solo obtengo algo mayor. Tenemos esto. Esta es como la primera frase. Y ahora lo que nosotros queremos encontrar es que, dado que yo sé que tengo esto, entonces también tengo que Z pertenezca a A. Y una forma de demostrar que Z pertenezca a A, por cómo está definido A, ya tenemos que A se define de esta forma, ¿vale? Recordamos entonces que A se define como la intersección entre la bola en centro X y radio R con la bola en centro en Y y radio R. Entonces, una forma de demostrar que Z pertenece a es demostrar que Z pertenece a esto y que Z pertenece a esto. Porque como Z pertenece a la intersección, quiere decir que pertenece a ambos. Entonces, yo quiero demostrar eso. Entonces, vamos a partir demostrando que Z pertenece al primero, que Z pertenece a la bola en centro X y radio R. ¿Ya? Entonces, partimos de una desigualdad que nosotros conocemos, como es típico en estos ejercicios, que es Z menos X va a ser igual a Z menos X. ¿Ya? ¿Por qué parto desde esta? Porque yo lo que quiero llegar es que Z menos X es menor a el radio R.
¿ya? Porque esto implicaría que z pertenece a esa bola, ¿ya? Por eso es que yo parto de esta desigualdad, porque quiero empezar a acotar superiormente hasta llegar a que aquí hay un r en algún lado, forzar que esté ese r, ¿ya? Entonces tenemos esto. Partimos utilizando ni quita ni pone. Ya vamos a ver por qué. Tenemos z menos x y aquí le voy a sumar x barra y le voy a restar x barra. ¿Por qué? Porque yo quiero forzar esta desigualdad de aquí, ¿ya? Porque esa desigualdad de aquí me va a permitir encontrar, reemplazar r, porque yo sé que yo sé esto de acá. Yo sé que dx está en base a r, entonces si yo fuerzo que esté dx, voy a poder reemplazar esta desigualdad y voy a poder tener r. ¿Ya? Esa es como la lógica de atrás que uno trabaja. Entonces, fuerzo esto, después aquí separo convenientemente, perdón, esto es un igual todavía. Separo convenientemente y voy a tener por un lado z menos x barra y por otro lado, perdón, x barra más, perdón, menos x, ahí sí. Y ahora sí, separamos con desigualdad triangular. Y esto nos va a quedar z menos x barra más x barra menos x. ¿Ya? Y eso. Entonces, nosotros tenemos que esto de acá, por las mismas desigualdades que vimos antes, es esto de acá. Entonces tenemos que z menos x barra está acotado superiormente por dx, y por lo tanto yo aquí voy a tener que z menos x va a estar acotado superiormente por dx más x barra menos x, normal. Después, el dx, reemplazo el dx que yo ya tengo, que es z menos x, reemplazamos el dx y el dx será r menos la norma de x menos x barra, entonces aquí reemplazamos r menos la norma de x menos x barra, y aquí metí un barra de más x barra menos x, ¿ya? Y aquí nos damos cuenta que estos dos términos son lo mismo, ¿ya? Lo que cambia es que uno está multiplicado por un menos 1, pero en esencia son lo mismo, entonces los puedo matar, y finalmente llego a que tenemos que z menos x es menor o igual a r, ¿ya? Y esto quiere decir que z pertenece a la bola de centro en x y radio r, ¿ya? Porque esa es la definición de bola abierta de centro en x y radio r para un elemento z. Y de forma análoga, ya esto va a quedar propuesto, siempre lo dejo propuesto todos los semestres porque es exactamente el mismo procedimiento, solo que en vez de reemplazar, en vez de partir de z menos x, tienen que partir de z menos y, ¿ya? Parten de z menos y hacen exactamente el mismo procedimiento y van a llegar a que z también pertenece a la bola de centro en y radio r, ¿ya? Y como pertenece a ambas, a partir de los supuestos que nosotros tomamos, que era que z pertenecía a la bola de centro en x barra y radio r barra, llegamos a que z pertenece a A. ¿Por qué? Pertenecer a ambos implica pertenecer a A, ya que A es la intersección de ambos. Y por lo tanto, como z pertenece a A es abierto. Ya, esto es muy típico de estos ejercicios, ya que el procedimiento en general suele ser bastante parecido. Ustedes ven gráficamente, si es que pueden verlo gráficamente, si no tienen que, por ingenio, intentar encontrar algún radio conveniente. Y después, a partir de eso, empezar a desarrollar para probar que efectivamente se tenga, que para ese radio, la bola que ustedes hacen en el X barra, pertenezca al conjunto A. Y X barra tiene que ser obviamente arbitrario. Si dan cuenta aquí, solo utilizamos las definiciones, nunca utilizamos como que X barra tomara cierto valor específico y por lo tanto es un X barra arbitrario. Y eso nos permite llegar a la conclusión de que A es abierto. Y ese sería el ejercicio, ¿ya? Lo más cómodo para estos ejercicios es intentar dibujar, ¿ya? Como hice yo aquí, y ver qué es lo que me puedo definir, ¿ya? Porque ustedes si intentan como por ustedes mismos pensar como... O sea, como... Puede ser que si ustedes se definen un radio sin darse cuenta de lo que ustedes tienen para definirse un radio, ustedes digan, ya me voy a definir, no sé, este radio. Pero después no van a tener con qué como relacionar ese radio. Entonces, el radio lo tienen que definir en base a lo que ustedes conocen del ejercicio y después empezar a desarrollar para demostrar que se tiene la desigualdad. Eso. Si tienen alguna duda me pueden preguntar. Como dije, esta es como la versión básica de este tipo de ejercicios. Es como lo hago todos los semestres, les juro, todos los semestres hago el mismo ejercicio porque de verdad que siento que es muy bueno para empezar a entender la lógica de estos ejercicios. Así que eso, me dicen cualquier cosa y espero se haya entendido.